Este chico un día aparece de la nada como su personaje de videojuego. Y no es lo único, porque cuenta también con un montón de habilidades rotísimas y lo más llamativo, un cuerpo de esqueleto por culpa de una maldición. El anime comienza con un grupo de maleantes intentando abusar de estas dos chicas. La de cabello corto les pide que se detengan, puesto que no saben a quiénes están molestando. Pero antes de que pudieran hacer algo, se les aparece este intimidante caballero que de un solo slash acaba con varios. Su nombre es Ark, y la razón por la que interfirió es porque le estaba dando asco. Pero esta historia no comienza allí, no. Y es que todo comienza cuando Ark despierta confundido, pues resulta que él no pertenece a ese lugar, ni mucho menos se debería ver así. Sin embargo, reconoce el equipamiento que lleva puesto, uno resistente tanto a la luz como al fuego. Vamos, un set de armadura rotísimo, cuanto menos la armadura santa de Velenus. Tiene hasta una capa que de forma pasiva le regenera maná, y también el escudo santo de Teutates. Y cómo no olvidarnos de esta espada, la cual es tan rápida como un rayo, la espada sagrada de Caladhbol. Vale, ya está claro. Ese en realidad es su personaje de ese juego. Ark pasa que la noche anterior se había quedado dormido jugando. Aún sin creerlo, se piensa que es un sueño, aunque le parece uno bastante real, por lo que comienza a testear su equipamiento. También es capaz de usar magia. Se supone que su clase primaria era paladín y la secundaria, sacerdote, por lo que no debería ser capaz de usar fuego de un mago. A pesar de esto, cree que es capaz de usar todas las habilidades, lo que lo hace completamente fuerte. Como es un gamer de verdad, quiere probar sus habilidades, pero primero debe ir por algo de comida. Bueno, la teletransportación le falló, pero es porque no pensó bien a dónde quería ir. Se desplaza usando este movimiento llamado movimiento dimensional, el cual en el juego lo teletransportaba a cualquier punto. Pero allí, en ese mundo, parece ser un hechizo de pequeña distancia. Al llegar a esta agua realista, porque lo es, está dentro del juego. Se da cuenta de que su aspecto es calavérico. Es el avatar que él había escogido. Al ser así, asustaría a la gente, por lo que decidirá intentar no llamar la atención y usar siempre el casco. Al llegar a la ciudad de Luvierte, demuestra que es buena gente. Le ofrecen comida, pero como no tiene para pagar, pasa de ella. Pero vaya que tiene hambre, así que debe encontrar algo con lo que pagar. En este callejón se encuentra a una chica encapuchada. Luego se da cuenta de que es una elfa y se emociona. Llega a un gremio de mercenarios, donde pedirá trabajo para ganar dinero. El dueño duda un poco porque el aspecto de Ark es de un caballero al que no le puede faltar nada, pero al final accede. Claro, no sin antes pedirle que haga una prueba, en la que tiene que cazar o a esta cosa, o a uno de estos, o a otro de estos, y volver con la prueba de que logró hacerlo. Con esa prueba ya estaría, así que se retira del lugar. Mientras se iba, el dueño le inventa un trasfondo a su personaje. Se inventó que Ark está obligado a hacerse mercenario para hacerse cargo de su hijo enfermo. ¿Justificación? Ninguna. Pero sigamos. Ark caza sin problema a los cerdos, pero estos no son monstruos de fantasía. Aunque este otro sí, pero no pasa nada. De un solo golpe acaba con ese orco. Mientras cargaba la prueba de que había cumplido con su misión, se topa con el grupo de maleantes del principio, intentando abusar de las dos chicas. Al ver que la situación cada vez empeoraba más, interviene, aunque esté en desventaja numérica. Y claro, acaba con todos, hasta con estos que intentaron correr. Las chicas están a salvo, y para su sorpresa, una de ellas es Lauren de Luvierte, de la familia Luvierte. Sí, como la ciudad de antes. Mientras que la otra es su asistente Rita. Ellas creen que es un caballero al servicio de algún rey, pero el trasfondo de su personaje es que, aunque sea un paladín, tenía una maldición y buscaba la forma de trabajar para disolverla. Pero no les puede decir eso, así que intenta irse sin más. Ark se cuestiona un poco el haberlos matado,
pero no pasa nada. Mientras ninguna de las dos miraba, saquea a todos los bandidos. Para cuando ya se iba, Lauren y Rita le acompañan de vuelta a la ciudad. Y ahí, él les dice su nombre. Ark va de vuelta al gremio, donde recibe una piedra rúnica. Estas piedras pueden convertirse en objetos y armas. Y más importante, recibe su licencia de mercenario. Como no quiere llamar la atención y debe ocultar su rostro, se va a dar un festín a su habitación. Nada mal para su primer día. Además, acepta que está en un mundo de fantasía, el cual quiere seguir explorando. Conocemos ahora a estas chicas, las cuales viven con su madre y ésta sale todas las mañanas al amanecer. Su padre había fallecido y éste se dedicaba a recolectar hierbas medicinales, por lo que quiere continuar haciéndolo, pero no puede sola, por lo que envía una solicitud de ayuda al gremio de mercenarios. Es ahí cuando Ark toma su solicitud y va a la aldea. Sí, es un encargo algo aburrido, pero la idea es no llamar tanto la atención, aunque con esa armadura es todo lo contrario. Pero bueno, Ark llega a la casa de las niñas. Esta se asusta porque no esperaba recibir a un caballero. Su nombre es Marka y Ark le dice que la razón por la que está allí es porque le interesan las hierbas medicinales. Salen a hacer el encargo. Se supone que debe protegerla porque en la oferta decía que aparecieron jabalíes con enormes colmillos. Marka está con prisa, puesto que no quiere que su madre se entere de lo que está haciendo. Así que por esto mismo, le pide a Ark que no lo diga. Se adentran más en el bosque, pero deben ir aún más adentro. Sin embargo, deben estar alerta porque algo se acerca. Creen que es un monstruo, pero ¿es una pequeña ardilla voladora? Ark prueba sus habilidades de sanación y logra curar la herida del animalito, lo que hace que éste se encariñe con él. Así que deberá ponerle nombre. ¿Tofu frito tal vez? No, ese nombre no le gusta. Así que llevará el nombre de Ponta. Mientras tanto, en la ciudad, este tipo va a informar que se acaba de topar con jabalíes muy raros, por lo que sería mejor evitar el bosque. En ese momento, la madre de Marka regresa a la aldea y le comentan sobre los peligros del jabalí. Luego de adentrarse mucho en el bosque e ignorando que era una caída de 20 metros, Marka llega al árbol que le mencionó a Ark antes. Y todo pudo salir bien, de no ser porque tiene a esta enorme criatura de 6 patas atrás. Bueno, un jabalí definitivamente no es. Es más como una iguana gigante o algo así. Ark rescata a Marka. Es un basilisco gigante. Es capaz de escupir aliento venenoso. Y sus garras paralizan y convierten en roca a quienes logre tocar. Es un monstruo lo suficientemente fuerte como para que un jugador normal lo pase realmente mal. El basilisco continúa atacando y Ark repele sus ataques. Luego este comienza a mover la cabeza de forma inusual y usa la habilidad para convertir en piedra. Pero el escudo de Ark es suficiente para repelerlo. Entonces los juegos se acaban porque Ark usa una habilidad de alto nivel llamada Juicio. Y así, de un solo golpe, acaba con la iguana gigante. Marka quiere contarle al pueblo todo lo sucedido para que la inviten a cenar y demás. Pero Ark pide que guarde el secreto. El basilisco tenía este anillo que poco después desaparece. Ark tiene la teoría de que los jabalíes que aparecían estaban huyendo hasta allí porque la iguana los perseguía. De hecho, ese sí es uno de los jabalíes que mencionaron. Bueno, era porque Ark lo caza para llevárselo al pueblo. La madre de Marka le recibe y está feliz de que nada le haya sucedido. Ark se disculpa por haberse llevado a Marka al bosque. Los aldeanos le preguntan a Ark sobre si vio algún monstruo gigante, pero tuvo que mentir diciendo que no. Luego de todo esto, Ark se despide de la aldea. La hermana de Marka le regala esta corona de flores y bueno, vemos que en lo profundo del bosque se encontraban un montón de caballeros enfrentando a un basilisco gigante. Y aunque lo derrotaron, tuvieron muchísimas bajas. Además, se encuentran con el que Ark había matado y deducen rápidamente que no solo fue acabado de un golpe, sino también por una sola persona. A Ark le gustaría seguir pasando desapercibido, pero está dispuesto a hacer encargos más difíciles. ¿Recuerdan a la elfa de antes? Por supuesto que aparecerá más. Sí, es la que está en la portada, opening y en el ending.
Esta habla de que el pacto entre elfos y humanos se esfumó y que estos últimos se expanden a sus tierras. Así que ella tiene el deber de pelear contra esa injusticia. Ella se vuelve a encontrar con Ark y sin mediar palabras lo atacará. Pero eso solo lo veremos más adelante. Por ahora, seguimos a Ark riéndose como un desquiciado en esta cueva donde está acabando con delincuentes. Esto como parte de un encargo. Nota un par de cosas. La primera es que tienen un montón de oro. Y la segunda es que hay unas jaulas vacías en el lugar. Luego conocemos a este tipo, Tritón, el señor de Diento, el responsable de haber enviado a los tipos de antes a por Lauren Duluvierte, a quien le informan que el intento de asesinato fue frustrado por un mercenario que iba pasando por allí. Pero si crees que es responsable solo de esto, te equivocas. Porque también fue el que ordenó enviar a ese par de iguanas gigantes que estaban en el bosque de antes. Estos tipos siguen órdenes del príncipe Dácares y quieren afectar a Luvierte. Sin embargo, esta última cuenta con el apoyo del príncipe Sect. Estos dos se supone que trabajan para Luvierte, pero muestran lealtad a Dácares, por lo que es algo que tienen que ocultar. Y si creías que intentar asesinar a Lauren y enviar 2 iguanas gigantes a un bosque estaba feo, es porque aún no te he contado que están involucrados en el tráfico de personas. Volvemos con la elfa en el momento en el que Ark sale de la cueva. Esta, sin mediar palabras, lo ataca una y otra vez, sin querer escuchar explicación alguna. Ark la reconoce y esta le comienza a pedir que devuelva a los niños que se robó. Ark intenta explicarse, pero es hasta que mira a Ponta que la elfa se detiene. Ponta, en realidad, es una criatura espiritual. Es un zorro de cola blanca y es raro que le gusten los elfos. Y más raro aún es que le gusten los humanos, por lo que se le hace más raro aún. La elfa se disculpa por haberle atacado y explica que los bandidos de allí están cazando elfos. Es por eso que estaban esas jaulas. Sin embargo, ya estaban vacías. La razón de esto es porque venden a los elfos en el mercado negro. Ark le ofrece su ayuda a la elfa, pero ésta le dice que no la necesita. Sin embargo, Ark toma esto como un evento para ayudar a la elfa y se emociona. Más tarde, mientras comía, se da cuenta de que nunca le dijo su nombre, por lo que no será fácil encontrarla. Al otro día, se dirige a un bosque en el que deberían haber muchos elfos. Y este cabeza de coco de aquí es Uldran, el que te mencioné antes, demostrando que es peor que su padre. Comienza a torturar a esta pequeña. Mientras que esto sucedía, Ark miraba desde lejos y sabe que la elfa le dijo que no se intrometiera, pero no puede seguir viendo. Y justo cuando piensa en actuar, aparece otra vez la elfa al rescate. Demuestra ser muy ágil con la espada. El cobarde al ver que ella se los está cargando a todos, amenaza con matarlas si no se deja atrapar, por lo que no tiene de otra que dejarse atrapar. Es allí cuando Ark interviene y de un golpe manda a volar a Uldran, en lugar de matarlo de una vez. En un momento, acaban con todos los bandidos y Ark libera a las niñas, las cuales tienen puestas un collar devorador de maná, el cual evita que los elfos usen su magia espiritual. Por eso los capturan tan fácil. Ark se deshace del collar fácilmente con un conjuro antimaldición y también sana las heridas de la niña. La elfa convoca a este pájaro que es una criatura espiritual capaz de recibir un mensaje, recordarlo y enviarlo a otra persona. Ave chismosa se llama, o susurrante, es lo mismo. El verdadero me lo contó un pajarito. Las niñas son llevadas a salvo, mientras que la elfa está sorprendida por las habilidades de Ark, quien se presenta como un simple mercenario viajero. Por otro lado, el nombre de la chica es Arien Maple, y es una elfa guerrera. El ave de antes regresa para darle el mensaje a Arien de que todavía faltaban algunos elfos por rescatar. Arien antes no quería su ayuda, pero ahora sí, por lo que quiere contratar a Ark como mercenario, a pesar de que es probable que a los compañeros de Arien les incomode. Lo cierto es que después de todo lo que ha sucedido, ella confía en Ark, por lo que le pide su ayuda para salvar a su gente. Y trato hecho. Cabe mencionar que Ark es un tipazo.
en cada capítulo te saluda. ¡Qué educado que es! A pesar de que él quiere una vida con un perfil bajo, es probable que su encuentro con Arien le haga replantearse las cosas. A Arien le sorprende la habilidad para teletransportarse de Ark. Van a la ciudad en donde se encontrarán con Danka, otro elfo compañero. Ark está emocionado por conocerle, pero se sorprende de que éste luzca tan serio. Como es de esperarse, Danka no parece confiar mucho. Se largan a otro sitio a comer. Ark pasa de hacerlo porque, de mostrar su rostro, teme que le ataquen. Danka tiene el mismo apellido de Arien, pero no es que sean hermanos ni familia. Es que ambos vienen de la ciudad de Maple, de un gran bosque llamado Canadá. Sí. Danka ignora por completo las preguntas de Ark mientras habla detalladamente sobre la comida del lugar. Además, trata de cosa a Ark. Arien le explica que lo contrató para que los ayudara en el rescate. Además, Danka también conoce a Ponta. Y al ver que le sigue una criatura espiritual, confía un poco más. En esta casa es donde tienen secuestrados a los elfos, por lo que irán de madrugada, que es cuando menos gente hay. Al ver que tiene algo de tiempo, Ark decide irse. Ariel le explica la razón del por qué confía en Ark a Danka. Con el pago de los bandidos, Ark decide usar su sueldo para probar la comida de la que Danka hablaba. En un callejón con ventanas cerca en donde puede ser visto por cualquiera, pero tranquilos, que no lo ve nadie. Es de madrugada y el plan se pone en marcha. Lo que no saben es que esta chica les está siguiendo sin que se den cuenta. La misión no solo es rescatar a los elfos, sino también acabar con los bandidos. Ark los teletransporta a la ventana por la cual entrarían. Arien se adentra por allí, pero no cabe por dos grandes razones. Y Ark y Danka miran para otro lado y luego aparecen dentro del lugar, demostrando que Ark pudo hacer eso desde el principio. Al revisar en las habitaciones, se dan cuenta de que hay bandidos muertos. Y encima es reciente. Deciden separarse para buscar. Ark encuentra más tipos muertos y es ahí cuando es atacado por la chica que lo seguía. Ark reconoce rápidamente que se trata de una ninja. Una con orejas de animal. Ella se pregunta cómo fue que descubrió que es una ninja, pero creo que es bastante obvio. Al ver a Ponta, la ninja duda de que él actúe por maldad. Así que sabe de inmediato que está allí para liberar a las elfas cautivas. Por otro lado, la ninja está en ese lugar por otra razón. Le entrega a Ark estos papeles, esta otra cosa, y antes de irse, le advierte que en el palacio del señor de Diento, Tritón, se encuentran dos elfos más que tienen cautivos. Y ahora sí, se larga. Ark revisa los papeles y son contratos de compra de esclavos, lo cual era la prueba irrefutable de que Tritón está detrás de esto. Ark les informa dónde están las elfas y también de las otras dos que están en el palacio. No les puede decir que consiguió esa información por una ninja porque complicaría las cosas. Así que dice que interrogó a algunos bandidos. No pueden llegar al sótano sin llamar la atención. Arien acaba con estos bandidos quemándolos con su espada. Momentos después, llegan todos al sótano, donde por fin logran rescatarlas. Luego, se van con la teletransportación de Ark. Estas elfas también tenían los collares de antes, así que Ark se los quita. Con las elfas a salvo, Danka las llevará de vuelta al bosque, mientras que Arien y Ark se encargan de rescatar a las que faltan. Se infiltraron fácilmente sin llamar la atención. Bueno, se infiltraron. La ninja de antes no estaba sola. La acompaña este señor y está segura de que volverá a ver a Ark. Mientras tanto, dentro del palacio, el cerdo de Tritón tiene atrapadas a estas dos elfas, mientras que Uldran, todo malherido, está allí solo viendo. Ark y Ariel se adentran en el palacio y no sé cómo no lo vieron acá. Es decir, la armadura es completamente distinta de las que tenían allí. Pero bueno, ambos llegan justo a tiempo e irrumpen en la habitación de Tritón. Arien le da una patada en sus partes, y mientras, Ark intenta hacer que Uldran no escape, y es ahí donde se da cuenta de que hay un cuarto secreto.
Así que conforme Arien golpeaba al cerdo junto con las otras 2 elfas, al tiempo de que se hacía cargo de estos soldados, Ark iría a revisar la habitación oculta. Y es que mira qué suerte. En esa habitación había mucho oro que Ark estaba saqueando por completo. Pero para no quedar mal, dice que lo toma para cortar el flujo de la economía y que no sigan comprando elfos. Sí, claro. De repente, empiezan a haber explosiones en el palacio. Luego de salir de allí, Ark cree que la responsable de las explosiones es la ninja de antes. Arien le da su pago a Ark, y el sinvergüenza en lugar de no aceptar el pago, lo toma igual, aunque tenga todo ese oro ahora. ¿Cuántos de aquí no han actuado de esta manera? Los leo en los comentarios. Pero bueno, seguimos. Arien quiere que lo siga acompañando, esta vez a la tierra de los elfos, cosa a la que Ark claramente no se negaría. Allí tendría que reunirse con el anciano y hablar con él para que lo aceptaran, lo que implicaría, mínimo, mostrar la cara. Ark se sincera con Arien y le dice que cuando vea lo que haya detrás de ese casco, es probable de que lo quiera matar. Pero no pasa nada, Arien no lo juzgará y Ark le muestra su rostro, y ésta lo acepta sin problemas. Ark le dice que ni él sabe cómo sucedió eso, simplemente apareció allí con su cuerpo de esa forma. Tampoco le va a decir que apareció en ese mundo con el cuerpo de su personaje, eso la confundiría más. Arien le acepta, y no solo eso, le dice que es probable que el anciano sepa de algún método para deshacerse de la maldición. Así que ahora técnicamente está viajando para romper la maldición que se inventó para la historia de su personaje. Ahora nos trasladamos a Olaf, la capital del reino de Raden, donde el rey Carlon habla con sus hijos sobre lo sucedido con Tritón. Y es que Sect menciona que ya sospechan que los elfos fueron los responsables. Y es así que dice las cosas tal cual. Tritón capturaba elfas y las vendía. La princesa Yuriarna tiene sus dudas, mientras que Dakares, que ya sabemos que es el que está detrás de todo esto, niega todos los rumores debido a que no hay prueba alguna de ellos. El rey Carlon decide que lo mejor es investigar los rumores y no acusar sin pruebas. Pero, sabe cosas. Yuriarna trata de calmar las cosas, porque de ser los rumores ciertos, generaría tensiones no solo con los elfos, sino con las demás naciones, así que intentarán hablar con los elfos. Yuriarna es enviada a ello. Mientras tanto, Ark y Arien van camino a la tierra de los elfos, pero está bastante lejos, por lo que acampan de vez en cuando y Arien se divierte con Ponta. La princesa Yuriarna está segura de que Dakares está metido en todo el tema del comercio de elfos. Y es que mentira no es. Después de mucho tiempo caminando, Ark y Arien llegan a la tierra de los elfos, el asentamiento élfico de Lalatoya. Abren de inmediato sus puertas, pero Ark debe quedarse allí, mientras Arien habla con el anciano. Se queda un buen rato, camina de un lado a otro y juega con Ponta. Momentos más tarde, es que Arien finalmente regresa, le dejarán entrar. Ese árbol enorme es a donde se dirigen y los reciben los padres de Arien. Dylan, que es un anciano al que ella se refería, y Glenys. Podrán verse jóvenes, pero la realidad es que tienen más de 240 años. Dylan no esperaba que atacaran el palacio directamente, pero Ark le explica la situación y este lo entiende. Sin embargo, debe explicarle la situación a los ancianos de las otras aldeas y llevará como prueba los contratos de esclavos. Llegó la hora de la cena y Ark está dudoso sobre quitarse el casco o no. Pero no pasa nada, porque Arien ya le habló de eso a sus padres y estos no tuvieron problemas. Acá mencionó que por alguna razón creía que la única parte de su cuerpo que era de esqueleto era su cabeza. Pero no, es todo el cuerpo. La mañana siguiente, Dylan y Arien salen a ver a los demás ancianos en Maple, mientras que por su parte, Glenys acompaña a Ark por la aldea para mostrársela. A los elfos de la aldea no les agrada mucho que allí se encuentre un humano, pero no pasa nada, porque se encuentra con las que rescató antes. En el Consejo de Ancianos hablan sobre que se excedieron con lo del palacio y bla 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 bla. Ellos empezaron en primer lugar. La decisión que toman es intentar mantener lo que sucedió oculto para evitar una guerra.
Y mientras tanto, continuar con las labores de rescate para observar cómo reacciona Roden. En cuanto a estos dos, Glennis le dice a Ark que no se preocupe. Después de todo, ella fue quien entrenó a su hija. Y mentira no era. Se mueve bastante rápido, sin darle tiempo de reacción a Ark, quien toma eso como una gran oportunidad para aprender a usar la espada. Aunque bien pudo aprender a hacer saco de boxeo, porque no podía hacer nada más que recibir golpes. Dylan le dice a Arien que no solo continuarán con los rescates, sino que ahora contratarán oficialmente a Ark. Allí, Arien se reencuentra con su hermana, Evin, la cual está a poco de casarse. Pero la verdad es que eso nos importa entre cero y nada. Evin está orgullosa de su hermana, puesto a que está al tanto de los rescates. Además, empieza a insinuarle que se consiga a alguien para casarse. Yo no quiero dar candidatos, pero propongo a Ark. Y Ark, bueno, cual saco de boxeo, termina el entrenamiento con Glennis. Es cierto que tiene habilidades rotísimas, pero aún tiene mucho que aprender. Van 6 episodios y apenas ahora me entra la duda de cómo es que le hace para comer siendo un esqueleto. ¿Por dónde se le va la comida? ¿No se llena nunca? Con razón y come siempre. Tomando un baño, queda en una situación incómoda con Arien, pero lo que lo hace más incómodo es que momentos después deben comer en la misma mesa. Dylan le dice a Ark que deben investigar los nombres en los contratos para seguir con el tema de los rescates. Y es allí cuando le comenta la decisión que tomaron, contratarlo de manera oficial y que trabaje con Arien. Aunque no le pueden pagar mucho, pero ¿qué importa si tiene todo ese dinero? Dejando de lado eso, Dylan le dice a Ark que es probable que pueda librarse de su maldición en un manantial de Lord Crown. ¿Y qué es el Lord Crown? Pues nada más y nada menos se trata de un árbol donde suele haber un gran dragón. En teoría, debería funcionar para acabar su maldición, pero el dragón de allí protege el lugar. Y cabe la posibilidad de que si un elfo solicita ir allí, tal vez consigan permiso para entrar sin problemas. Pero habiendo dicho esto, acepta la información que le dieron y también el trabajar con Arien. Usar uno de los hechizos que se sabe, el antimaldición. A la noche, antes de dormir, Ark comienza a pensar en si tiene una maldición o no, así que decide probar algo bastante loco. Y para sorpresa de todos, consigue recuperar su mano. Bueno, más o menos, porque se le iba el efecto de inmediato. Intentó una y otra vez, pero el resultado es el mismo. Sin embargo, ahora tiene algo de certeza en que ese manantial le dé un cuerpo. Ahora se dirigen a Olap, la capital del reino de Roden, donde buscarán a los involucrados del contrato. En el camino, Ark es perseguido por estos insectos gigantes. Más tarde, Arien le dice que hay personas que se comen a esos insectos. Viendo el mapa, la manera más segura de llegar a Olap es esquivando este bosque, pero Arien propone cruzarlo de una vez para llegar rápido. Ahí aparece esta señora y les advierte que el bosque está lleno de lobos embrujados, los cuales no son nada comunes y ya han acabado con varias personas. Sin embargo, ignorarán esa amenaza e igual se irían por allí. Mientras tanto, en Olap, la princesa se preparaba junto con su asistente para salir en carruaje. Y si crees que algo saldrá mal aquí, pues tienes razón, pero para eso falta. Ya en el bosque, Arien comenta que las colas de los lobos embrujados sirven para convertirse en la tela perfecta para un velo de casamiento, por lo que ahora quiere una para dársela a su hermana. Momentos después, los lobos comienzan a aparecer, pero algunos de estos simplemente se esfumaban porque eran espejismos. Y es que esos lobos atacan en grupos y crean espejismos para confundir a su presa. La razón por la que se les considera peligrosos es porque el líder de la manada es muy inteligente. Llegan uno tras otro y Arien demuestra que puede defenderse sola. Seguidamente, Ark encuentra al líder e intenta atacarlo, y se da cuenta de que tiene el mismo anillo que tenía el basilisco de antes. Así que lo primero que hace es quitárselo. Para su sorpresa, en ese momento, los lobos dejaron de ser agresivos con ellos y siguieron su camino. Claramente, los anillos tienen algo que ver, pero bueno, Arien aprovecha la oportunidad para ir a tomar las colas de algunos lobos. Mientras tanto, la princesa en su carruaje iba de lo más tranquila. Bueno,
tranquila no tanto. Se olía algo, y razón tenía, porque justo son intervenidos por un grupo. Ponta logra escuchar algo a lo lejos y sale corriendo. Así que Ark va tras él. En cuanto a la princesa y su asistente, no tuvieron oportunidad ni piedad alguna. Las mataron a ambas sin miramiento alguno. Esos tipos fueron contratados por alguien y quieren hacer quedar el incidente como que si fuese un ataque de bandidos. Uno de ellos le da al líder un collar de recuerdo de la princesa. En ese momento aparece Ponta y por lo tanto Ark, que se encuentra con los cuerpos de ambas y de sus guardias. Sin embargo, se le ocurre la idea de curarla o revivirla de alguna forma, pero no lo tiene muy claro. Al lugar también llegan los lobos de antes. Aquellos que atacaron al grupo de mercenarios, ahora son aliados, acabaron con casi todos, algunos huyeron. Como no hay nadie cerca, Ark lo intenta igual. El hechizo para revivir solo funciona si no recibió mucho daño o tiene poco tiempo muerta. Así que funciona en la princesa Yuriarna, en su asistente y en algunos guardias. No todos. Este no se salva. Al despertar, la princesa logra ver de reojo la silueta de Ark y cree que se trata de un ángel. Luego de recuperar la conciencia, saben todo lo que pasó en realidad y que no se trataba de ningún sueño. Pero Yuriarna está segura de que se trata de un milagro de Dios y así se lo comunica a sus guardias, por lo que continuarán con su camino. Ark cree que quizás no fue buena idea revivirla, porque hacerlo con una princesa significa que se podría convertir en un evento histórico. Ark regresa con Arien y no le cuenta nada de lo sucedido. En cuanto a esta, tiene las colas listas. Finalmente llegan a Olap, en donde poco después se encuentran con esta chica dándoles una paliza a esos sujetos. Y es que esta chica ya la conocemos. Es nada más ni nada menos que la ninja Orejas de Animal de antes. Esta chica se dedica a viajar para rescatar a los de su raza, que son secuestrados por humanos. Fue en uno de estos viajes que conoció a Ark y dice que todas las razas tienen un olor en particular, pero que el que emitía Ark era completamente distinto, tanto al de los humanos como a los demás. Era algo que simplemente no podría explicar. En fin, que se vuelven a encontrar y Ark no tiene de otra que explicarle a Arien que fue ella quien le dio los contratos aquella noche. Ella es una de las 6 ninjas del clan Jinshin. Sin embargo, se van a otro lugar para hablar. Ark explica algo sobre los kanjis de ninja que realmente no entendí. Después de tanto esperar, se presentan a ella. Su nombre es Chiyome. Lo primero que hace es preguntarle a Ark cómo fue que se dio cuenta de que era una ninja en aquel entonces. Ark no sabe responderle con otra cosa más que era bastante obvio. Chiyome creía que el término ninja era solo algo que conocían en solo su clan. Además, menciona que es probable que Ark provenga de la misma tierra que su fundador. Este señor no está vivo. Vivió hace 600 años y ahora es una leyenda. Así que Ark sospecha que se trata de algún otro humano como él que apareció allí. Chiyome va al grano. Le pide a Ark que le ayude a rescatar a sus compañeros. Y es que, si así tratan a los elfos, deben tratar peor a los hombres bestias, que como recompensa por ayudarla, Chiyome promete revelar dónde están los que aparecen en el contrato. Ark se niega porque está contratado por Arien, aunque en el fondo desea hacer algo por ella. Así que le habla a Arien, quien reconoce que tal y como ella es una niña que creció siendo entrenada para ser fuerte y rescatar a sus compañeros. Al haber tantas similitudes entre ellas, Arien entiende perfectamente su situación y no se niega a ayudarla. Mientras tanto, el responsable de todas las bestias controladas por anillos, Dácares, es informado que su última artimaña, los lobos controlados, fueron liberados. Además, fue el responsable del intento de asesinato de la princesa Yuriarna. De hecho, aún siguen buscándola puesto que saben que sobrevivió. Además, también le informan que tanto los elfos como la gente bestia intentan arruinar el contrato. Así que este inútil empieza a temer por su vida después de todo lo que ha estado haciendo. Y entonces ve que su ayudante le dice que se esconda en un sitio secreto y que se quede allí durante un tiempo.
y el ayudante tiene el collar que le habían quitado a Yuriarna, como prueba de que la habían asesinado. Ark le pide a Chiyome que le hable más de su fundador. Este no era un hombre bestia, era un humano llamado Hanzo, que originalmente se dedicaba a espiar para el Imperio Revlon. Y mientras hacía eso, daba refugio a los hombres bestia que sufrían por las injusticias del imperio. Estos fueron los comienzos del clan Jinshin. Con esto, Ark está más que seguro de que el Hanzo ese era como él, y que apareció en ese mundo, que creó un clan de ninjas y se convirtió en una leyenda. Chiyome los lleva al mercado de esclavos más grande de la ciudad. Allí es donde planean atacar. Y efectivamente, dentro de este lugar tienen un montón de hombres bestia, algunos ya muertos. El plan es formar revuelo atacando y luego retirarse. Ese lugar es una carnada. En realidad, lanzarán varios ataques a la vez en otros mercados de esclavos. La idea es liberar a muchos, pero no podrán salvar a todos. Sin embargo, espera que con ayuda de Ark y Arien puedan salvar a muchos. Ark le comenta sus habilidades a Chiyome y este de inmediato reconoce que tiene habilidades espaciotemporales. Esto, tal y como el fundador Hanzo. En fin, con esa magia para teletransportarse, se disminuirán el número de bajas. Habiendo dicho esto, el ataque será en la noche. ¿Y cómo se preparan para ello? Comiendo, ¿cómo no? ¿Recuerdas que Arien dijo que los insectos de antes se los comían? Pues le da un platillo de estos a Ark. Luego de eso, se preparan para ir. Así que Ark se consigue la máscara más ridícula que te puedas imaginar para pasar desapercibido. Es que ni a Ponta le gusta cómo se ve. Seguidamente, llega Chiyome, acompañada de su compañero Goemon. Aquí, Ark habla de las jerarquías ninjas, o no sé muy bien, pero bueno. Menos mal que en ningún momento nombran a Naruto. Entonces, es mentira. Goemon y Ark hacen fuerzas. Y podrán creer que están peleando porque se odian, pero fue su manera de presentarse. Con todos los equipos listos, llegó el momento. Ark y Goemon van directo hacia los guardias a hacer un escándalo mientras se adentran. Pero Ark no se queda atrás, porque si es de usar magia para llamar la atención, cual maestro de tierra, levanta las rocas y las arroja. El plan va bien. La primera fase era llamar la atención y lo están logrando. Sin embargo, Ark se da cuenta de que es probable que las habilidades de Goemon y las suyas se potencien una a la otra. A Dakares se le informa de los disturbios, así que pide que envíen más hombres. Chiyome y Arien logran entrar. Chiyome demuestra sus habilidades ninja y Arien no se queda atrás. Logran liberar a muchísima gente bestia, así que se reúnen con Ark y Goemon para informarles que solo faltarían los prisioneros de ese lado de la fortaleza. Así que van allí mientras que Goemon se queda para hacerles tiempo. Ya en el lugar, rescatan a muchos. Pero también se encuentran con la celda en la que está toda esa gente bestia muerta. Allí metían a los heridos y enfermos. Cuando se reúnen todos, Ark, usando la teletransportación, los saca a todos de ese lugar. Seguidamente, decide regresar para darle una mano a Goemon. Momentos después, ambos se reúnen con el grupo y llevan con ellos los cuerpos de la gente bestia, para que Arien use un hechizo que hace que sus almas descansen en paz. Oh, bueno, eso creo. Por eso es que se ven esas formas ascendiendo al cielo. De regreso con Dakares, agárrate de tu silla para lo que se viene. Porque es traicionado por su ayudante y es asesinado. Este tipo en realidad está colaborando con su hermano Sect y es el que estaba detrás de todo el asunto del asesinato de Yuriarna, que ellos creen que salió bien por las pertenencias de Yuriarna, mismas que recuperaron los que fueron a esa misión. Pero nosotros ya sabemos que no es así. Sect planea anunciar que Dakares fue el que planeó el asesinato de Yuriarna, pero alto ahí, porque si crees que Sect es el que ha estado detrás de todo esto, te equivocas. En realidad, el que controla todo es otro sujeto, pero para que lleguemos a allí, falta. Entretanto, la misión de Ark y compañía fue un éxito. Al terminar todo esto, se separan. Chiyome y Goemon irán a una aldea oculta en unas montañas, pero no sin antes darle la información que prometió al principio. Y es que los nombres que salen en el contrato revisten la figura de aquellos elfos que fueron llevados al Sacro Imperio de Revlon. Mientras, Yuriarna llega al Gran Ducado de Limbul.
lugar donde iría a aclarar todo el tema de los elfos para evitar una guerra. Allí se encuentra con su hermana, a la cual se le informó que Daggeres había asesinado a Yuriarna. Ya poco después, la princesa se entera de todos los disturbios en Olaf y de que Daggeres está muerto. Todo esto deja a Sect como el único heredero. Yuriarna lo tiene claro, no cree que Daggeres haya estado tras el ataque que recibió. Por el contrario, cree que el responsable es Sect. Desde que mencionaron el Sacro Imperio de Revlon, Arien se pone bastante seria. Aún así, se dirigirán allá. ¿Y recuerdas que te dije que el responsable de controlar todo no era Daggeres ni mucho menos Sect? No, pues el que está detrás de todo esto es el emperador Domitianus Revlon, que además ya está al tanto de la muerte de Daggeres, pero cree erróneamente que la princesa está muerta. Además, este tipo es el que le proveía a Daggeres los anillos para controlar a las bestias. Camino al Imperio de Revlon, se encuentran con un grupo de estos dragones llamado Givernos. Al haber tantos, el ave chismosa no puede volar y por lo tanto están incomunicados. Así que Ark toma cartas en el asunto para despejar el área. Usa un hechizo para invocar rayos por toda la zona y funciona. Espanta a los Givernos, pero también electrocuta a Arian y Ponta. Mientras sucedía esto, este elfo miraba todo desde arriba, mientras discutían la ruta más corta para llegar al imperio de manera rápida. Ark no puede evitar preguntarle a Arien por qué estaba tan seria después de que Chillome les diera la información. Y es que tiene un poco de miedo por lo que podría llegar a suceder. En ese momento son interrumpidos por el elfo de antes, se llama Karsi, y no se molesta en cubrirse. Pero no pasa nada, porque las personas de allí se llevan muy bien con él. Lo conoce toda la ciudad y tiene alrededor de 10 años viviendo allí. Karsi dice que hay sitios donde elfos y humanos conviven, por lo que es posible que puedan llevarse bien. Arien no está muy de acuerdo y tampoco es para culparla. Después de todo lo que ha vivido, no es para menos. Karsi se gana la vida estudiando monstruos, pero hay uno problemático, por lo que quiere que Ark y Arien le ayuden. De ayudarlo, les daría como pago un mapa del Imperio de Revlon. Y no solo eso, sino también una copia de todos los estudios que ha hecho. Y trato hecho, irían al otro día. Esto emociona de sobremanera a Ark, que le insiste a Arien para ayudarlo. A la noche, Ark y Arien beben un poco y esta se pone un poquito cariñosa. Bueno, bastante. Tanto que hasta la señora de abajo escuchaba todo. A la mañana siguiente, bromean con ellos por todo el escándalo que hicieron la noche anterior. Finalmente se reúnen con Karsi, que también está al tanto del escándalo de anoche. Mejor dicho, se enteró todo el pueblo. En fin, saldrán a buscar a la criatura acompañados de este sujeto amigo de Karsi. La resaca le está afectando a Arien y por si fuera poco, tienen cadáveres de Globins que usarán como carnada. Lo que intentan capturar es un gusano de arena. El que está buscando Karsi es uno de 4 o 5 metros. De día, descansa bajo tierra y de noche sale a comer cadáveres. Además de que es débil al fuego, la idea es solo capturarlo, por lo que deben contenerse. Además, suele estar cerca de los Givernos, por lo que en aquella vez no se toparon al gusano de suerte. Todo se complica cuando el carruaje del tipo este ya no está, y se complica más cuando aparece repentinamente el gusano, que no mide ni 4 ni 5 metros, mide como 30. Arien intenta salvar a este sujeto, pero el gusano no es débil al fuego tampoco. Resulta que es todo lo contrario a lo que Karsi entendía. Logra sacar y levantar al gusano y tirarlo contra la tierra, lo que no solo lo deja fuera de combate, sino que también le quita el anillo. Porque sí, también tenía uno, como las otras bestias. Esto fue suficiente para que capturaran al gusano, por lo que ya estaría. Karsi les da el pago y antes de irse le dice a Arien que él quiere a los humanos, aunque admite que antes era un poco como ella. Además, menciona que el señor de Lamburt se casó con una elfa, y no porque fue obligada. De hecho,
Esta iba a ser vendida como esclava y él la salvó. Y allí comenzó todo. Ellos tienen la iniciativa de mejorar las relaciones entre elfos y humanos. Ark y Arien continúan con el camino al imperio de Revlon. Ahora conocemos a este muy desagradable sujeto, el cual tiene el poder de controlar a las bestias y que también es el creador de los anillos que usan para dicho control. Este tipo trabaja para Domitianus y nos muestra la clase de ser que es, tirando a esta chica en una fosa en donde se la come esta enorme criatura que también está controlando. Y no con 1, sino con 5 anillos. Finalmente, llegan a una ciudad fronteriza, lo que significa que ya están en el imperio de Revlon. Se supone que en esa ciudad están los elfos secuestrados, pero parece ser muy vigilada, por lo que deben cuidarse. Así que se separan para buscar información y se reencontrarían luego. Un poco más tarde, todo lo que ha averiguado Ark es que se oyen sonidos raros de noche en cierta fortaleza al este, que aparecen monstruos en las fronteras y que desaparece gente a pesar de la cantidad de guardias, que es un lugar bastante inseguro. Sin embargo, no logró averiguar nada sobre los elfos secuestrados. Para cuando se va a reunir con Arien, Ark se encuentra con estos tipos molestando a esta mujer, por lo que claramente interviene. La chica le agradece con un abrazo y en ese momento se aparece Arien, la cual se pone celosa por cómo los encontró antes. Pero celosa en serio, ¿eh? Le pide a la chica que se vaya y todo. Pero no se acaba allí, porque luego de ese ataque de celos, está irritable por un buen rato. El Fumba hace que este monstruo se coma a estos 3 tipos que eran los que estaban molestando a la chica de antes. Arien le comenta a Ark que en esa fortaleza llevaron a algunos elfos hace 4 meses. Al haber pasado tanto tiempo, Ark piensa lo peor. Sin embargo, Arien se niega a creerlo. Ark está sorprendido por cómo Arien pudo conseguir información, y es que esta, aún con su ataque de celos, menciona que fue ayudada por alguien, pero no va a decir quién, porque todavía está molesta con Ark. Se adentran a la fortaleza hasta que llegan a una puerta secreta, la cual conduce a lo que parece ser una cárcel con un olor desagradable, en el que hay pelo por todos lados. Al atravesar otra puerta, esta los conduce a un lugar donde se oculta Fumba, el cual, al ver a Arien, hace algo muy raro y ésta comienza a seguir sus órdenes. Es que ni con antimaldición Arien recuperaba la conciencia. Mientras tanto, ella tenía sueños con su hermana Evin. Luego de un rato luchando, Ark no sabía por qué nada funcionaba. Es ahí cuando se da cuenta de algo. Así que Ponta va al ataque y saca de Arien este coso feo que no sé qué es. Pero lo cierto es que de alguna forma estaba controlándola. A pesar de ya no estar bajo el control, sí está inconsciente. Fumba se presenta, le dice a Ark que controla monstruos y bla 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 bla. Ark mira los anillos y comienza a tener sentido todo para él. Pero dejemos de hablar, porque Ark está enojado de sobremanera al escuchar a Fumba decir que los elfos ya no estaban. Y acaba fácilmente con el tigre gigante. Pero no se acaba allí, porque Fumba convoca a todo su arsenal y ataca a Ark, el cual acaba fácilmente con todos. Pero uno de ellos se escapa y va a por Arien. Pero tranquilos, porque llega la salvación. Chiyome aparece para salvarla y no viene sola. La acompaña Goemon y más de sus compañeros. Chiyome fue la que le dio la información a Arien. Se supone que se reunirían con ella. Pero como Arien no contó nada por sus celos, pues nada, no se había enterado. Escapan de la fortaleza para ver desde lo alto cómo ésta se derrumba y de ella sale esta figura de 5 cabezas. El mayor monstruo que domina la magia acuática, una hidra. Así es, una criatura conocida como Destructora de Naciones. Está bajo el control de Fumba. 5 anillos, 1 para cada cabeza. Hydra ataca a nuestro grupito y le da de lleno. Pero antes, veamos un poco de la basura esta. Él pertenecía a una tribu de personas que controlan monstruos, pero como se le subió el ego y las personas de allí eran tranquilas, provocó su expulsión. Así que decidió vengarse y trabajar para Domitianus. Controla a la Hydra para que vaya directo a la ciudad. Ark logró minimizar el ataque de golpe. Por otro lado, Arien está muy molesta, no solo porque la controlaron, sino porque mientras lo estaba, logró escuchar todo. Por ende, escuchó cuando Fumba dijo que mataron a los elfos.
Arien tiene una idea y es que tomen ventaja de que Fumba cree que ellos están muertos luego de recibir el ataque. Pero Ark mira que la Hidra va directo a la ciudad, por lo que quiere ir a enfrentarla. A Domitianus le informan que todo va de acuerdo al plan, y es que ellos quieren desestabilizar al resto de países para luego invadirlos. Cuando Hidra está por atacar a la ciudad, Ark interviene con un ataque que no le hizo mucho, pero continúa atacando una y otra vez sin tanto éxito. Fumba se sorprende de que Ark siga vivo, y me imagino que le sorprenderá más ver cómo Ark acaba más tarde con la Hidra. La pelea continúa, así que Ark decide usar la técnica de caballero de clase alta, con la que logra cortarle más cabezas a la Hidra, pero esta cosa está rotísima y empieza a regenerar al instante. Ark opta por utilizar una técnica que hasta ahora no ha probado. Invoca a Ifrit, el demonio infernal, esta criatura enorme del tamaño de la Hidra. Por su parte, Arien y Chiyome se acercan a Fumba, que mira desesperado cómo Ark invocó a aquella criatura. Arien y Chiyome llegan a Fumba y, en lugar de matarlo, de una vez se ponen a hablar. Y mucho. Fumba intenta sacar a los cosos feos de antes para controlar a Arien. Pero no solo no funciona, sino que Chiyome le ataca por detrás y le daña las marcas con las que controla a las criaturas, lo que hace que pierda el control por completo de la Hidra. Pero no pasa nada, porque si Ark invocó a esa cosa y comienza a sonar el opening de fondo, es porque a esa Hidra se la desayuna. Arien acaba con Fumba, quemándolo, mientras que Ark continúa atacando a la Hidra, esta vez de forma más efectiva. Incluso la levanta con su propia fuerza para que Ifrit la calcinara con este poderoso ataque. Facilito. ¿Dónde se le sube la dificultad a la Hidra esa? Para cuando todo terminó, se reúnen. Arien le pregunta a Ark por la criatura y le responde que no pasa nada. Por otro lado, la princesa Yuriarna logra hablar con uno de los elfos ancianos y le comenta absolutamente todo. Para resumirlo, Yuriarna quiere que la apoyen para que ella sea la heredera al trono, puesto que Sect busca oprimir a otras razas. Yuriarna también le comenta al anciano de la elfa que se casó con el señor de Lambert, y que es el momento de que elfos y humanos convivan. Debido a esto, Arien se queda sin trabajo. Ya no tiene que buscar a más elfos porque aparentemente Roden se encargará de hacerlo. Además, piensa en las palabras que le dijo Karsi antes, que era posible que los elfos y humanos convivieran. Todo está cambiando muy rápido, mientras Sect se entera mucho después de que Yuriarna sigue viva, pero no quiere dejar que eso frustre sus planes. Por otro lado, Yuriarna sigue creyendo que aquella vez que murió fue salvada por un ángel. A Domitianus le informan que la Hidra está muerta y más, pero no le da tanta importancia, porque a pesar de que ya no tienen a Fumba para que trabaje con ellos, lo cierto es que han replicado los anillos para controlar monstruos. Domitianus quiere saber quién fue el que acabó con la Hidra. A pesar de todo, con la misión terminada, Ark quiere continuar con sus aventuras tranquilamente y sin llamar la atención. Cuando todos sabemos que no es posible ni la una ni la otra, también se revela su rostro a Chiyome, que se asusta. Arien le recuerda a Ark que deben ir a Lord Crown, al manantial que libera cualquier maldición. La aventura que comenzó en solitario terminó en conocer a muchos amigos. Aún sin saber por qué Ark llegó a ese mundo, a este le da igual, porque quiere seguir disfrutando de sus aventuras allí. Y lo hará en una siguiente temporada, porque esta se acaba aquí.